He trabajado en seguridad la mayor parte de mi vida, gran parte de ese tiempo en turnos nocturnos. A veces la gente me pregunta cuál es el lugar más loco en el que he trabajado, o el lugar más fácil, o cuál ha sido el momento más aterrador en el trabajo. Lo curioso es que la respuesta a las dos últimas preguntas es el mismo lugar, y la gente siempre se sorprende al oírlo porque, honestamente, creo que el mejor trabajo de seguridad que tuve fue el turno nocturno en una funeraria. Algunas personas piensan que estoy loco por decir eso, solo en medio de la noche con nada más que cuerpos muertos para hacerme compañía, pero mientras no creas en fantasmas o en esas cosas, el trabajo es pan comido. Nadie en su sano juicio querría irrumpir en una funeraria en plena noche. No es que no tuvieran cosas valiosas en el lugar, algunos de los ataúdes costaban entre 8 y 9 mil dólares, pero de nuevo, solo el más desesperado de los drogadictos se atrevería a robar un ataúd forrado de piel, y tendría que estar construido como Shaq para hacerlo. Así que, como ciertamente no tenía que preocuparme de que alguien saliera de la funeraria, básicamente no tenía nada que hacer. Supongo que la funeraria simplemente me incluía como un gasto, algo para tranquilizar a los familiares de los fallecidos, para que sintieran que estaban siendo bien vigilados o lo que fuera. Pero, en serio, aparte de las raras rondas que hacía, todo lo que hacía era ver televisión y levantar pesas. Irónicamente, fue en este trabajo de seguridad tan cómodo donde tuve el encuentro más espeluznante de toda mi vida. Llevaba unos 6 meses en el trabajo y aparte de lo del turno nocturno lo disfrutaba cada segundo. Empecé a aprender español para intentar impresionar a una chica dominicana con la que me llevaba bien, así que pasé la mayor parte de la primera noche caminando con mis auriculares puestos, repitiendo frases en español para absolutamente nadie. En un momento, estoy sentado en la oficina del gerente, donde estaban los monitores de seguridad, y miro casualmente para ver si todo está en orden. Ahora ten en cuenta que todas las veces que había mirado esos monitores en los últimos 6 meses, lo máximo que había visto era un zorro. El resto del tiempo estaban completamente vacíos, sin actividad alguna ni animal ni humana. Solo que esa noche, mientras intentaba entender el verbo ser en español, veo a alguien de pie, completamente inmóvil, en el estacionamiento de la funeraria. La vista me sacó un ¿qué? Al instante, no porque estuviera viendo a alguien por primera vez, sino porque esa persona simplemente estaba parada allí, completamente quieta y mirando fijamente el edificio. Estaba tan inmóvil durante tanto tiempo que, si no fuera por los números del reloj avanzando en la esquina de la pantalla, podrías pensar que la imagen se había congelado. Pero luego se movió, solo un pequeño movimiento, y me di cuenta de que realmente estaba parado allí, como una estatua, con los ojos pegados a la funeraria. Hacía mucho frío esa noche, así que me puse la chaqueta, el sombrero y los guantes para prepararme para salir y advertir a la persona que se fuera. Justo antes de salir de la oficina, volví a revisar la pantalla. Nada. Ya no había nadie parado allí. En el mejor de los casos, solo era un borracho que ya se había ido, y en el peor de los casos, esto requería una revisión completa del exterior. Salí al estacionamiento, pero no vi a nadie. Pero solo porque no lo vi no significaba que no estuviera allí. Así que comencé a revisar alrededor del edificio para asegurarme de que el hombre estatua no estuviera planeando causar problemas. Estoy alumbrando con mi linterna y no veo nada. Luego, cuando reviso la parte trasera, donde estaba la puerta de emergencia, escucho un sonido de pasos rápidos, seguido de pisadas rápidas. Este desgraciado debió haber visto el haz de luz de mi linterna antes de que doblara la esquina, y simplemente se fue corriendo antes de que pudiera alcanzarlo, porque cuando doblé la esquina, todo lo que vi fue a una figura encapuchada corriendo a unos 50 metros de mí. ¿Recuerdas lo que dije sobre los más desesperados de los drogadictos que necesitan tanto crack como para robar una funeraria? Pues eso es lo que pensé que era. Y como no me meto con drogadictos, simplemente volví adentro. Aseguré bien la puerta trasera y llamé a la policía para hacer un reporte. No necesitaba que enviaran una unidad ni nada. Solo quería que tuvieran algo registrado para la próxima vez que llamara, porque tenía este mal presentimiento de que llamaría de nuevo por este tipo muy pronto. Y tenía razón. La segunda vez que atrapé al tipo merodeando fue mucho más audaz. Dejé de escuchar mis lecciones de español en el trabajo, y por una buena razón, porque la próxima vez que el tipo apareció, lo escuché antes de verlo. Intentó abrir las puertas principales con descaro y valentía. La primera vez,
Solo escuché el suave sonido de las puertas resistiéndose a abrirse, ya que la oficina del gerente estaba casi justo enfrente de la entrada. La segunda vez, cuando supe que algo andaba mal, fue cuando el tipo intentó violentamente arrancar las puertas o algo así, porque escuché un estruendo tremendo antes de correr a ver qué estaba pasando. Ahora la funeraria tenía 2 juegos de puertas dobles de vidrio, lo que significaba que se podía ver a través de ambos lados. No vi bien la cara del tipo, pero él sí me vio a mí. Y como la primera vez que lo atrapé, simplemente salió corriendo en la noche. Lo mismo siguió sucediendo durante semanas. Al principio, 1 vez a la semana, luego a veces 2 veces a la semana. Y hacia el final, tenía que ahuyentar a este tipo 3 veces a la semana. Siempre llamaba a la policía, dando la mejor descripción que podía, pero nunca me dijeron que habían arrestado a alguien o que habían notado algo en sus patrullas. No estoy seguro de qué estaban buscando, o si el tipo se mantenía fuera de las carreteras para pasar desapercibido, pero supongo que es lo que hay. Yo estaba allí solo para hacer mi trabajo y proteger a los muertos. No me asustaba ni nada. Solo era increíblemente molesto, para ser honesto. Tenía este trabajo súper cómodo y este tipo espeluznante seguía apareciendo, obligándome a trabajar de verdad. Sé que no parece un monstruo, pero solo espera, aún no he llegado a la parte espeluznante, que ocurrió al final de toda esta saga del visitante de medianoche. Así que la última vez que el tipo apareció, esperaba que fuera igual que las otras veces. Lo vi en la cámara, parado completamente inmóvil en el estacionamiento, como la primera vez que lo vi. Lo hacía mucho, por cierto, especialmente cuando finalmente se dio cuenta de que simplemente no podía entrar. Pero cada vez que salía a echarlo, siempre salía corriendo antes de que pudiera decirle una palabra. Solo que esta vez, la última vez, cuando salí de la oficina y él me vio a través de las puertas de vidrio, no corrió. No se movió. Simplemente me miró fijamente mientras yo caminaba hacia el oscuro estacionamiento. No me malinterpretes. El cambio repentino de táctica definitivamente me puso un poco nervioso, y empecé a preocuparme si tenía algún tipo de arma. Pero solo la posibilidad de poder preguntarle por qué, después de semanas y semanas de una inmensa curiosidad, simplemente no podía dejar pasar la oportunidad. No me acerqué a él ni nada. Solo salí de las puertas dobles y al oscuro estacionamiento, observando cómo él me miraba desde debajo de su capucha. Fue entonces cuando me di cuenta de lo joven que era realmente. Quiero decir, parecía un chico, pero solo por su tamaño y el vello facial irregular, podía decir que tenía finales de la adolescencia, o quizás principios de los 20. Además, no me miraba con odio como pensé que lo haría. Parecía triste y cansado mientras me miraba de vuelta. Pasaron unos segundos antes de que finalmente le preguntara por qué seguía apareciendo allí en medio de la noche. No dijo nada en respuesta, pero, y sé que esto suena un poco extraño, era como si intentara hablar pero no pudiera. Pensé que tal vez tenía algún retraso o algo. Definitivamente no parecía un drogadicto. Así que, cuando parecía que yo iba a ser el único que hablaría, solté lo que tenía que decir. Le dije que tenía que mantenerse alejado de la funeraria, que estaba perdiendo la paciencia con él, y que si volvía a aparecer, lo atraparía y le daría una paliza. No fui demasiado agresivo con eso. Salió más como una advertencia amistosa, pero aún así, el tipo no dijo nada. Solo me miró de vuelta, todavía con ese aire triste. Pensé que intentaría hablarle una vez más, y si no quería hablar, simplemente entraría y llamaría a la policía como de costumbre. Honestamente, no esperaba que hablara esa vez tampoco, así que le pregunté la pregunta más básica en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué seguir apareciendo semana tras semana intentando entrar a una funeraria por la noche? Pero de nuevo, nada, al menos hasta que me di la vuelta para regresar al edificio, porque fue entonces cuando el tipo finalmente encontró las palabras para decirme lo que quería. Y te juro que nunca olvidaré lo que dijo, ni en la tumba. Solo dijo, quiero... Hizo una pausa y como te puedes imaginar inmediatamente me giré para escucharlo. Luego después de unos segundos dijo, solo quiero tocar uno. Supe de inmediato a qué se refería, solo que no quería creer que era eso a lo que se refería. Así que le pregunté directamente, ¿tocar qué? Sabía a qué se refería, y él sabía que yo sabía a qué se refería, pero no quería decirlo. Y por más que intenté sacárselo,
Él sabía bien que no debía decir lo que realmente quería tocar, o más exactamente, a quién quería tocar. Cuando me di cuenta de que no iba a decirlo, le dije que necesitaba ayuda y que iba a entrar a decirle a la policía exactamente lo que me había dicho, incluyendo la implicación. También le dije que si lo volvía a ver merodeando por la funeraria, o cualquier otro lugar, le daría tal paliza que caminaría como el pato Donald. El tipo parecía que quería decir algo más, y le di 1 o 2 minutos para que lo dijera, pero no pudo. Así que volví adentro para llamar a la policía. El tipo nunca volvió a aparecer, y esa realmente fue la última vez. Me gusta pensar que fue mi amenaza la que lo asustó, pero tengo la sensación de que simplemente intentará en otra funeraria, y otra, hasta que finalmente consiga lo que quiere. Solía trabajar en el turno nocturno en UPS como guardia de seguridad. La caseta de seguridad estaba en la entrada de la puerta para asegurarse de que nadie pudiera entrar en la instalación. El trabajo no era difícil. Principalmente estaba revisando los sellos de los camiones semirremolques que entraban, y cuando los turnos cambiaban, registraba la entrada y salida de los manipuladores de paquetes que trabajaban dentro de la instalación. Los manipuladores de paquetes tenían que pasar por un detector de metales y escanear sus tarjetas de identificación para poder entrar. Su identificación hacía que se encendiera una luz verde cuando la escaneaban y los dejábamos pasar. Si no tenían su identificación ese día, tenían que esperar conmigo y mi compañero, mientras uno de nosotros contactaba a un supervisor o recursos humanos para dejarlos entrar. Una noche, mi compañero y yo acabábamos de terminar de registrar la entrada y salida del cambio de turno. Estaba a punto de hacer nuestras revisiones horarias del estacionamiento cuando vi a alguien acercarse a la caseta. Grité, ¿tarde hoy? Y él respondió, sí. Y luego volví para ayudar a mi compañero a registrarlo. No sé por qué regresé. Mi compañero podía fácilmente registrar a una persona que llegaba tarde por sí solo, pero tal vez porque le grité, me sentí obligado a terminar nuestra conversación. Cuando el tipo que llegó tarde entró, noté que nunca lo había visto antes, pero siempre llegaba gente nueva, así que no fue una gran sorpresa. Cuando escaneó su tarjeta de identificación, noté por primera vez que la luz verde apareció, seguida de un fuerte zumbido. Me sorprendió porque nunca había visto fallar una tarjeta de identificación. Luego, cuando pasó por el detector de metales, este se activó cerca de su cadera. Nos mostró su hebilla del cinturón y dijo, debe ser esto. El protocolo cuando el detector de metales se activa es que la persona retire lo que lo está activando y lo intente de nuevo, y si es una hebilla de cinturón, debe vaciar todos sus bolsillos. Contra el protocolo, mi compañero lo dejó entrar después de que solo vació sus bolsillos delanteros, pero dado que su tarjeta de identificación había fallado, no podíamos dejarlo entrar de todos modos. Así que mi compañero lo dejó sentarse en la caseta con nosotros mientras yo llamaba al supervisor. Ninguno de los supervisores contestó sus teléfonos, probablemente porque el turno acababa de empezar y estaban ocupados organizando a los trabajadores. Después de algunas llamadas inútiles, el tipo que llegó tarde dijo, «Oye, voy a llegar súper tarde, ¿puedo simplemente entrar?» Le dije que no podía porque me podrían despedir. Él dijo, «Nadie va a saberlo». Pero entonces señalé una cámara en la esquina de la caseta que nos estaba mirando, y su cara casi dio un salto para mirarla. Le dije que intentaría con recursos humanos. El trabajador de recursos humanos del turno nocturno era un tipo bastante agradable que charlaba con nosotros durante nuestros descansos. Nos había dicho que un trabajador de recursos humanos en el turno nocturno era prácticamente una caja de quejas humana. La gente solo iba a él para quejarse de otras personas. Cuando contestó su teléfono le pregunté si podía salir y revisar la entrada del tipo que había llegado tarde. Me dijo que estaba hablando con alguien y si podía darle su nombre y número de identificación. Le di el nombre y número en la tarjeta del tipo que llegó tarde, y Recursos Humanos me dijo que me llamaría. Mientras esperábamos, el tipo que había llegado tarde nos preguntó si alguna vez habíamos visto algo loco mientras trabajábamos. Le dije que no, y mi compañero le contó una historia sobre un tipo con un hacha en el estacionamiento. Recibí una llamada de Recursos Humanos, y cuando escuché lo que me dijo, casi me congelé. Recursos Humanos me dijo que el tipo que había llegado tarde en realidad era un ex empleado.
Lo habían despedido porque estuvo involucrado en una violenta pelea con un supervisor. Recursos Humanos me dijo que le pidiera que se fuera y que llamara a la policía si no lo hacía. No sabía qué decir, así que inventé una mentira diciendo que solo había un supervisor nuevo trabajando esa noche y que nadie podía verificar si él trabajaba allí. Entonces dijo, bueno, déjame ir a buscar a algunos compañeros. Ellos te pueden decir que trabajo aquí. Le señalé la cámara de nuevo y le dije que, si no era un supervisor, me metería en problemas. Luego dijo, bueno, ¿cómo me van a pagar? En este punto ya sabía que no trabajaba aquí, así que le dije que informaría que había llegado al trabajo y que le pagarían un día completo, sin que siquiera tuviera que trabajar. Claramente frustrado y sin más excusas, se levantó y se fue. Mientras se iba, noté algo en su bolsillo trasero, algo que tenía la forma de un arma de fuego pequeña o un cuchillo, definitivamente no un teléfono o una billetera. El resto de la noche fue normal. Al día siguiente llegué al trabajo y mi supervisor estaba allí para recibirme. Me dio la mano a mí y a mi compañero y nos dijo, buen trabajo. Nos informó que el tipo de la noche anterior había regresado por la mañana y estrelló su coche contra la puerta. Supongo que estaba drogado con algo. Así que cuando chocó quedó inconsciente por un tiempo hasta que llegaron los policías. Registraron su vehículo y encontraron armas, cinta adhesiva y una pala, prácticamente un equipo para cometer un asesinato. Fue arrestado y no volví a saber nada más del asunto desde entonces, y renuncié solo unas semanas después. Todavía no puedo creer que me senté en una habitación con un posible asesino durante más de 20 minutos, y me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera dejado que mi compañero registrara al tipo que llegó tarde por su cuenta. Antes de retirarme completamente, trabajé en un empleo de seguridad en unas unidades de almacenamiento a las afueras de Tucson, Arizona. Acababa de terminar un periodo de 37 años como ayudante del sheriff, así que cuando tomé el trabajo, honestamente pensé que sería una forma fácil de aumentar mi cuenta bancaria hasta que estuviera demasiado cansado para seguir trabajando. Resultó ser mucho más movido de lo que imaginaba. No me molestaba mucho trabajar de noche, esa es una de las razones por las que el jefe me contrató. No tenía razones para estar despierto durante el día, de todas formas. No desde que mi esposa falleció y mi hijo se mudó con su familia a California. Odio ponerme melancólico, pero la verdad es la verdad. Además, tenía sentido tener a alguien con instinto y experiencia cuidando las unidades por la noche, y era mucho menos probable que las robaran. Así es como empecé a trabajar por las noches. 4 días de trabajo, 4 días de descanso, en lo que fueron algunos de los turnos más tediosos que he trabajado. Durante mucho tiempo, lo más emocionante que me pasó fue encontrarme cara a cara con un trío de coyotes. Nos miramos unos a otros por un rato hasta que los coyotes decidieron irse. Momentos como ese hacían que valiera la pena trabajar, momentos de soledad nocturna, toda esa paz y tranquilidad después de tantos años a toda velocidad. Pero entonces, hubo una vez en que mi paz fue perturbada por el tipo de cosa que provocó mi retiro de las fuerzas del orden en primer lugar. Pensé que había escapado del terrible mal que el hombre es capaz de infligir a su prójimo, pero en lugar de eso me siguió. Una noche alrededor de las 2 de la mañana, un grupo de hombres pasó caminando frente a la pequeña oficina del lugar. La oficina estaba justo al lado de la entrada principal del lugar, lo que significaba que podías ver a todos entrando y saliendo por una gran ventana cerca de la puerta. Cuando el grupo pasó frente a la ventana, uno de los hombres miró dentro e hizo contacto visual conmigo. Y lo siguiente que supe es que estaba tocando la puerta de la oficina y dejándose entrar. Estaba bien vestido. Tendría unos 30 años. Parecía hispano, pero hablaba un excelente inglés, y al principio me sorprendió lo increíblemente amigable que era. Me saludó, me preguntó si era el guardia de seguridad del lugar, y cuando le dije que sí, actuó como si fuera un puesto de alta categoría. Habría pensado que estaba siendo condescendiente si no fuera porque era tan encantador. Me dijo que su nombre era Manalo, y que él y sus amigos iban a hacer un poco de negocios nocturnos en una de las unidades de almacenamiento. Bromeé diciendo que esperaba que no fuera nada ilegal, lo que provocó una carcajada en Manalo, quien luego me aseguró que no se trataba de ninguna actividad ilícita. Me dijo que él y sus amigos eran dueños del lote 36,
y que estaban en el negocio de antigüedades, especializándose en piezas del periodo colonial español. Amo la historia y, casualmente, me especializo en la conquista española del sur y centro de América. Terminé preguntándole a Manalo sobre algunas de las piezas que guardaba en el lote, y él parecía saber mucho sobre su negocio. También parecía compartir mi pasión por la historia regional, y cuando me dijo que conocía a Bernal Díaz del Castillo, quedé realmente impresionado. El lugar tenía una pequeña sala de espera en la oficina, con un dispensador de agua y una cafetera para los clientes actuales y potenciales. Unos minutos después de nuestra conversación, Manalo me preguntó si quería una taza de café. Simpatizó conmigo por estar despierto hasta tan tarde, y habló con elocuencia sobre cómo debía cansarme estar despierto toda la noche. Le dije que no era tan malo y que apreciaba su oferta, y luego volvimos a hablar de historia. Hablamos de ida y vuelta durante unos 30 a 40 minutos, y deduje que Manalo era un hombre muy inteligente y muy rico. No habló explícitamente de su riqueza, pero comencé a notar lo caro que parecía su reloj, y los números que mencionaba al hablar de ciertas piezas raras de muebles eran cifras de 5 y 6 dígitos. En fin, como estaba diciendo, hablamos por un rato y disfrutaba de nuestra conversación cuando, de repente, aparecieron los amigos de Manalo y tocaron la puerta. Se disculpó, me dijo que tenía que irse, pero me estrechó la mano muy sinceramente mientras me agradecía por la estimulante conversación. Lo acompañé hasta la salida de la oficina, le deseé una buena noche, y luego me di la vuelta para volver a entrar. Fue entonces cuando el policía que llevo dentro se dio cuenta de algo. El trabajo policial, especialmente el de detective, se trata de detalles. Aprendes a notar las cosas, ya sean diferencias o números, o rutinas y cosas por el estilo. Es algo que el departamento te inculca, y es algo que nunca desaparece una vez que está allí. Cuando entraron al lugar, Manalo estaba acompañado de 4 de sus supuestos socios. Cuando se iban, solo lo acompañaban 3. Salí de nuevo de la oficina y vi a 4 hombres en total subiendo a una elegante Ram 1500. Definitivamente eran 4 en total, y estaba 99% seguro de que 5 habían entrado al lote. Me quedé ahí, preguntándome si mis instintos de policía finalmente me estaban fallando por la edad. Quizás me había equivocado, tal vez solo había 4 de ellos. Pero si tenía razón, ¿dónde estaba el 5.º hombre? Decidí dar una vuelta por el lote 36, la unidad que Manalo y sus amigos decían poseer. Después de todo, no podía hacer daño echar un vistazo, ¿no? Me levanté, terminé el resto del café que me había comprado el hombre sospechosamente amigable, y luego caminé alrededor del lote 36. Tan pronto como estuve fuera, supe que algo andaba mal. Confío en que no hay muchas personas en el mundo que hayan presenciado una escena de asesinato antes, y eso solo puede ser algo bueno. Si lo has hecho, hay ciertas cosas que siempre se quedan contigo. Para mí, es el olor a sangre. La sangre caliente huele a óxido. Siempre me pareció una frase tonta porque no tiene sentido hasta que hueles mucha sangre fresca. Pero cuando hueles mucha de ella, es la única palabra que lo describe. Huele a óxido. No es un olor pútrido, no te hace vomitar ni nada, pero una vez que lo hueles nunca lo olvidas. Y fue ese olor caliente y oxidado el que percibí fuera del lote 36 esa noche. Era un montón de sangre fresca en algún lugar, todavía caliente debido al aire húmedo de la noche, y estaba dispuesto a apostar la tumba de mi madre a que estaba dentro del lote 36. Inmediatamente llamé al 911, me conecté con un operador de policía y le conté exactamente por qué tenía esa corazonada. Le expliqué quién era, le dije que tenía décadas de experiencia en las fuerzas del orden, y que necesitaba oficiales uniformados lo antes posible. Teníamos cortadores de pernos en el lugar, así que podía quitar el candado, pero necesitaba a la policía en el lugar para presenciar lo que había dentro. 2 oficiales llegaron dentro de la hora. Los llevé al lote y les expliqué la situación. No necesitó mucha explicación. Uno de los oficiales acercó su nariz a la rendija de la unidad de almacenamiento, inhaló una vez y me dijo que la abriera, pero cuando lo hice, ese olor a sangre fresca y oxidada nos envolvió como una ola. Todo el interior de la unidad de almacenamiento estaba cubierto de sábanas plásticas, que a su vez estaban empapadas de sangre. Y había solo 2 piezas de mobiliario. Una era una larga mesa de metal con todo tipo de herramientas e instrumentos ensangrentados esparcidos sobre ella. La otra era lo que parecía una silla de dentista, con un cadáver mutilado y destrozado atado a ella. Por 1 minuto o 2,
Los tres quedamos hipnotizados por lo horrorizante que era aquella cámara de tortura improvisada. En todos mis años en las fuerzas del orden, nunca había visto algo así. Quienquiera que lo hubiera montado, incluso se molestó en insonorizar parcialmente el interior, probablemente para tener un poco más de tranquilidad. Aunque creo que fue la mordaza aplicada a la víctima lo que realmente sofocó sus gritos. No quiero entrar en detalles con respecto a las mutilaciones realizadas en la víctima, pero lo que sí haré es asegurarles una sola cosa. Quienquiera que quería a ese hombre muerto, quería que muriera muy lentamente y con mucho dolor. Hay formas de hacer que la muerte parezca una misericordia cuando finalmente llega. En pocas horas, había docenas de policías deambulando por el lugar, con todo tipo de vehículos forenses estacionados afuera, y siguieron viniendo y yéndose durante casi una semana después. Escuché la historia en los medios, e incluso un equipo de televisión visitó uno de mis días libres para grabar algunas imágenes del equipo forense revisando la escena. Pero después de eso, los medios no dieron muchos detalles, y así permaneció durante un tiempo. Unos meses después, me encontré pensando en el asesinato, así que me puse en contacto con uno de los compañeros más jóvenes que aún seguía en el departamento. Me dijo que estaba relacionado con el cartel, lo cual ya había sospechado desde hacía tiempo. Pero a medida que los agentes juntaban las piezas sobre quiénes y por qué lo hicieron, comenzó a surgir una imagen profundamente perturbadora. Mi viejo amigo me dijo que el hombre amable que me ofreció café esa noche no se llamaba Manalo, y que probablemente era Luis Esparza, uno de los hombres del cartel de Sinaloa al norte de la frontera. Luis se había sentado, charlado de antigüedades y bebido café conmigo como un caballero, mientras sus hombres torturaban hasta la muerte a su propio sobrino en la unidad de almacenamiento del lote 36. La información vino del FBI, que había perdido a un informante en la operación del cartel de Sinaloa en el norte, justo en el mismo momento en que encontramos el cuerpo. Así que el departamento dedujo que todo estaba relacionado con el cartel y que no tenía mucho sentido seguir investigando, ya que los asesinos probablemente ya estaban de regreso al sur de la frontera. Una historia tan antigua como el tiempo en mi parte del país. Uno pensaría que después de casi 4 décadas en las fuerzas del orden, estaría más acostumbrado a las maldades que los hombres pueden infligir unos a otros. Pero la forma en que ese teniente del cartel pudo simplemente beber café y hablar de historia, mientras sabía que su propio pariente estaba siendo despedazado y mutilado mientras aún seguía vivo. Eso requiere un corazón frío, muy frío, para hacer algo así. Es casi inhumano. No sé si estas personas están locas o si el dinero las lleva a hacer estas cosas, pero sospecho que fue un sentimiento de traición lo que realmente motivó el asesinato de ese joven. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero te puedo asegurar que hicieron que ese muchacho sangrara lentamente. Después de salir del ejército, un compañero ex soldado me consiguió un trabajo como guardia de seguridad para un contratista regional. Me pagaron para obtener mi licencia de la CIA, que es el papel que necesitas si quieres trabajar en seguridad en el Reino Unido. Después de trabajar con ellos un tiempo, estuve rebotando de empresa en empresa, tratando de ascender en la escalera laboral. Terminé trabajando para una importante cadena de supermercados, lo cual al principio temía, pero me adapté más de lo que pensé que lo haría. Es un trabajo sociable, lo cual me venía bien, y considerablemente menos peligroso que el ejército, pero tampoco era aburrido, lo cual era una de mis mayores preocupaciones. Pensé que estaría sentado todo el día, espantando a chicos que robaban en las calles o algo por el estilo, pero resultó que hubo un par de momentos bastante escalofriantes también. Nada demasiado peligroso, en su mayor parte, pero hubo un incidente que fue peor que cualquier cosa que había visto en el ejército. Y estuve en las Malvinas, por amor de Dios. Esto fue a mediados de mayo de 1996, y lo recuerdo porque lo que estoy a punto de contarte ocurrió solo unos días después de que el Manchester United venciera a Liverpool en la final de la FA Cup. Mi suegro, que en paz descanse, era hincha del Liverpool, y la cara de enfado que tenía al día siguiente, durante la cena del domingo, aún me hace reír hasta el día de hoy. Estaba en la oficina de seguridad de este gran supermercado. No estoy seguro de si debería decir cuál, y debía estar bastante concentrado con el papeleo que estaba haciendo porque cuando mi radio sonó,
Casi me da un infarto. Había sido una tarde de entresemana muy tranquila, así que no esperaba nada grave. Pero cuando escuché la voz a través de la estática, me di cuenta de que algo malo estaba pasando. Estaba con este gran y tranquilo chico llamado Alan, un grandulón de más de 1,80 m que no se inmutaba con nada, y Alan sonaba muy nervioso cuando pidió asistencia por la radio ese día. Me dijo que estaba en la sección de cervezas y vinos, que estaba justo al fondo de la tienda, cerca de la panadería, lo que significaba que tenía que caminar por toda la tienda para llegar allí. Cuanto más me acercaba, más podía ver algo de conmoción viniendo del pasillo de cervezas y vinos. Incluso una mujer empujó su carrito hacia mí y comenzó a suplicarme que fuera a ayudar a mi colega, diciendo que había un hombre aterrador, sin zapatos, amenazándolo con una botella. Inmediatamente me apresuré, girando hacia el pasillo de cervezas y vinos, para ver a un gran Alan enfrentándose a un hombre con un abrigo largo. La mujer tenía razón al decir que no llevaba zapatos, pero también llevaba lo que claramente era una bata de hospital, y recuerdo pensar que si no fuera por el abrigo largo, probablemente podría ver la pulsera de identificación del hospital en su muñeca. El hombre tendría unos 20 y tantos o 30 y tantos años, y seguía diciéndole a Alan que se mantuviera alejado de él. Alan no tenía intención de acercarse al tipo, ya que el procedimiento estándar requería que hubiera 2 guardias presentes durante cualquier intento de neutralizar una amenaza. Pero cuando llegué y él empezó a acercarse al tipo con la intención de inmovilizarlo, el hombre comenzó a agarrar botellas de licor de los estantes y a romperlas frente a nosotros. Como había un peligro claro e inminente para los clientes, le dije a Alan que comenzara a evacuar la tienda y que reclutara la ayuda del personal para hacerlo. Esto obviamente me dejó solo con nuestro sujeto, pero como evidentemente estaba a la defensiva, pensé que podría mantener la situación contenida hasta que Alan hubiera ayudado a despejar el área. Para intentar distraer al hombre de más violencia o destrucción de mercancía, comencé a preguntarle cuál era su problema, de la manera más amable posible, por supuesto. No tenía idea de qué tipo de respuesta iba a obtener con eso, pero imaginé que sería algo un poco desquiciado. Después de todo, llevaba una bata de hospital, y claramente estaba teniendo algún tipo de colapso mental, así que no esperaba nada coherente de lo que asumí que bien podría ser un paciente mental. Pero cuando realmente habló, lo que dijo me puso los pelos de punta. Me pusieron algo dentro, necesito cortarlo, necesito sacarlo. Le pregunté a qué se refería con que le habían puesto algo dentro, y si necesitaba regresar al hospital. Honestamente pensé que escucharlo y hacerle preguntas lo calmaría. Resultó que mi segunda pregunta provocó una reacción enormemente enfurecida en él, quien comenzó a gritar, «No voy a volver allí, no puedes hacer que vuelva», y demás cosas, y agarró una botella y la lanzó por el pasillo hacia mí. Fue un lanzamiento descontrolado, así que no me alcanzó, pero fue suficiente para hacerme retroceder unos metros mientras le aseguraba que nadie iba a obligarlo a ir a ningún lado. Obviamente era mentira. Una vez que estuviera en manos de la policía, ellos podrían hacer lo que les diera la gana con él, pero por el momento, tenía que evitar que lastimara a alguien, además de enfocarme en la prevención de pérdidas. Me concentré en decirle que no iría a ningún hospital y que todo lo que quería era asegurarme de que estuviera bien. Después de suficiente charla en esa línea, pareció ceder un poco. Pero en lugar de calmarse, el tipo pareció ir completamente en la otra dirección. Para mi horror, comenzó a caminar hacia mí a través de todos los vidrios rotos en el suelo. Empecé a decirle, «Oye, no hagas eso, te vas a lastimar». Pero no me escuchó. El primer crujido del vidrio bajo su pie me hizo estremecer. Pensé que saltaría hacia atrás y se caería de dolor. Quiero decir, el dolor debía ser inimaginable, con todo ese vidrio roto cortándolo y todo el licor en el suelo, que debía de estar entrando en sus cortes. Lo más extraño era que no parecía sentir dolor alguno. Simplemente siguió caminando, y mientras lo hacía, empezó a sollozar y decía, «Solo necesito sacarlo de mí», con esa voz temblorosa que hacía que pareciera que estaba a punto de llorar. Y luego simplemente se sentó entre el licor y los vidrios rotos, lo que nuevamente me hizo estremecer como nadie. Seguí preguntándole qué era lo que creía que tenía dentro, y quién pensaba que se lo había puesto allí. Cualquier cosa para distraerlo y hacer que pareciera que realmente me importaba. No me malinterpretes, me importaba lo que le sucediera. Después de todo, soy humano, y el tipo claramente estaba sufriendo algo.
pero no parecía poder darme una respuesta. No estoy seguro de si me estaba escuchando en ese punto, porque seguía empujando sus dedos en su cara, cuello y brazos, como si estuviera buscando algo debajo de su piel, y supongo que estaba buscando lo que pensaba que le habían puesto dentro. Dios sabe quiénes eran ellos, y no tenía idea de lo que pensaba que le habían puesto dentro, pero estaba realmente convencido de ello. Lo demostró sin lugar a dudas con su siguiente acción. Cuando el tipo agarró por primera vez un gran trozo de botella rota, pensé que podría estar planeando atacarme con él, así que mi primer instinto fue retroceder aún más. Le dije que lo dejara en el suelo, que no había necesidad de que alguien resultara herido hoy. Pero de nuevo, parecía que apenas me escuchaba. Vi cómo comenzaba a presionar un trozo de vidrio roto en la piel debajo de su ojo. Todo lo que pude hacer fue reaccionar. Casi me caigo al pasar por el enorme charco de licor derramado, pero logré llegar al otro lado. Agarré el brazo que sostenía el trozo de vidrio y lo alejé de su cara. Si recuerdas, en su otra mano tenía el trozo más grande de botella rota que sostenía por el cuello, y me dio un par de buenos cortes en la pierna antes de que pudiera rodearlo y arrastrarlo lejos del vidrio roto. Recuerdo escuchar algunos gritos de las personas que no habían sido evacuadas del área, y darme cuenta de que había bastante sangre en el suelo, desde donde estaba arrastrando al tipo. No sabía realmente qué iba a hacer a partir de ahí. Todo era una solución temporal al problema de que el tipo quería hacerse daño. Pero por suerte él se encargó del mayor problema por mí. Para poder levantarse de nuevo, tuvo que soltar el trozo de botella rota y usar su mano libre para ganar algo de equilibrio. Eso me dio una oportunidad de oro para arrastrarlo lejos de los vidrios antes de tirarlo de nuevo al suelo. Luego, después de inmovilizarle los brazos, básicamente me senté en su pecho hasta que Alan regresó para darme una mano. Esperaba que el tipo se hubiera cansado, pero no. Todo el tiempo estaba forcejeando y retorciéndose, y no sé si era la adrenalina, pero era mucho más fuerte de lo que parecía. Honestamente, si Alan no hubiera vuelto cuando lo hizo, no estoy seguro de haber podido mantenerlo inmovilizado mucho más tiempo. Estaba completamente fuera de sí, aún dispuesto a pelear a pesar de todas sus heridas. También seguía diciendo cosas muy angustiantes, diciendo que yo estaba con ellos, quienquiera que fueran, y que si tenía hijos debía matarlos, porque ellos vendrían por ellos después. Le dije que no tenía idea de quiénes eran ellos, y te juro que me dice, pero nada, tú lo sabes, y eso significa que estás jodido. Sé que el tipo estaba fuera de sí, y que no debía prestarle atención a nada de lo que decía, pero en ese momento, pensando en mi hija, algunas de esas cosas realmente me afectaron en la cabeza. Eventualmente la policía llegó, y ayudamos a ponerle las esposas y a subirlo a su furgoneta. Estaba pateando y escupiendo todo el camino, pero al final, el trabajo estaba hecho. Luego volvimos a la oficina a limpiarnos con toallitas antisépticas antes de completar los informes del incidente. Y chicos y chicas, ese fue el peor incidente con el que he lidiado. Y estuve de servicio durante los disturbios de 2011. Aquello era simplemente una turba descontrolada, algo que podía entender, dado lo jóvenes y problemáticos que tendían a ser los alborotadores. Pero lo que pasó ese día con el tipo de la bata de hospital me ha acompañado durante décadas. Nunca supimos cuál era su problema o si terminó mejorándose, pero supongo que así es la vida, ¿no? Es una serie de preguntas sin respuesta, pero lo que he descubierto es que hay algunas preguntas a las que preferiría no saber la respuesta. Justo después de abandonar la universidad, mi vida era un desastre y para mantenerme, tuve que conseguir un trabajo temporal como guardia de seguridad nocturno en un hotel. Fueron tal vez solo 5 semanas de trabajo antes de que el tipo permanente regresara tras una cirugía o algo así. Pero me ayudó a mantenerme a flote mientras mis padres me insistían para que les pagara el alquiler. Duro, pero justo. Trabajar allí fue mayormente tranquilo, especialmente durante las horas más avanzadas. Pero después de un tiempo, la falta de luz solar realmente comenzó a afectarme. Empezaba a las 11 de la noche, hacía algunas rondas, ayudaba a vaciar el bar cuando cerraba, y luego generalmente tenía tiempo libre para ver la televisión nocturna y saquear la cocina en busca de pasteles. Después, veía salir el sol desde el techo antes de fichar para salir alrededor de las 6:30 de la mañana. Las 5 semanas pasaron como un soplo de aire.
Y literalmente era mi último turno antes de comenzar un nuevo trabajo, cuando pasé por uno de los incidentes más angustiosos de mi joven vida. Todo iba bien hasta poco después de las 6 de la mañana, cuando la recepción me llama por radio y me dice que había una queja de ruido de una de las habitaciones ocupadas. Aparentemente, la radio despertador de la habitación había estado sonando durante casi 20 minutos seguidos y estaba enfadando a muchas de las habitaciones vecinas, tanto que estaban llamando a la recepción para quejarse. Para añadir a eso, la recepción me dice que la habitación había solicitado una llamada de despertador 30 minutos antes y no habían respondido a múltiples intentos de llamada. Les digo que iré a revisar y luego empiezo a subir a la habitación, con Ted, el encargado de mantenimiento, uniéndose a mí por si acaso. Llegamos a la puerta y efectivamente el despertador está sonando a todo volumen. Uno de esos molestos de estilo antiguo también. Puedo escuchar el teléfono en la habitación también, uno de esos grandes teléfonos viejos con una campana real. Así que puedo entender perfectamente por qué la gente estaba tan molesta con todo el ruido. Golpeo la puerta y grito por encima del ruido, pero no hay respuesta. Golpeo la puerta más fuerte, pero tampoco hay respuesta. Meto mi tarjeta llave y empiezo a abrir la puerta, y es entonces cuando me doy cuenta de que la cadena de seguridad superior todavía está puesta. Inmediatamente me detengo en seco. Supongo que inconscientemente había asumido que la habitación estaba vacía, dado el volumen del ruido en la habitación, pero la cadena de seguridad solo puede cerrarse desde dentro, por alguien en la habitación. Mi mente empieza a acelerarse. Uso una tarjeta para abrir la cadena de seguridad y luego abro la puerta. Y allí, tumbado boca abajo en la cama, medio cubierto por una sábana, hay un hombre de mediana edad, y no parecía que estuviera respirando. Miro al encargado de mantenimiento, quien me da una mirada que dice: ¿Qué quieres que haga? Entro en la habitación y digo: disculpe, señor, con la voz más alta que puedo, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por encima del despertador y el teléfono, solo rogando que se despierte y que todo esté bien. Pero no obtengo nada, ni una respuesta. Suena loco, pero aunque en el fondo ya sospechaba que estaba muerto, lo intenté una vez más solo por pura esperanza. Me acerco a la cama, y esta vez mucho más fuerte grito: disculpe, señor, mientras alcanzo su hombro peludo para sacudirlo y vuelvo a gritar: disculpe, señor, tan fuerte como puedo. De repente, el tipo levanta la cabeza, me mira confundido. Bueno, le explicamos que pensábamos que estaba muerto. Resulta que solo estaba completamente borracho y no escuchó ninguna de sus alarmas. Y nos preguntó, en tono arrastrado, si podíamos apagarle la alarma. Lo hacemos, salimos de la habitación y respiramos aliviados. Pensar que ese tipo estaba muerto y luego pensar que yo, un joven de 19 años, de alguna manera era responsable de él, fue la sensación más aterradora de mi vida hasta ese momento. Nunca había hecho RCP, apenas presté atención en las lecciones de primeros auxilios que nos dieron en la escuela secundaria, y por un segundo realmente pensé que iba a depender de mí salvar la vida de ese hombre. Afortunadamente no fue el caso. Pero sentirme tan desprevenido me molestó tanto que creo que ese incidente se convirtió en el catalizador para que realmente empezara a convertirme en un hombre y dejara de actuar como un niño. Nada como un roce con la mortalidad para hacerte darte cuenta de que solo tenemos un tiempo limitado en el reloj, así que más vale no desperdiciarlo. Solía trabajar en seguridad en un condominio de gran altura en el centro de la ciudad, y sin duda lo peor del trabajo eran los que se lanzaban. La cantidad de personas que se quitaban la vida mientras yo estaba allí fue aterradora. Había aproximadamente 4 por año durante los 8 años que trabajé allí. El peor caso para mí fue el de una anciana. Fue al piso más alto y saltó, cayó sobre un árbol y se estrelló contra la acera. Dejó un agujero del tamaño de su cuerpo en el árbol. Los bomberos vinieron a lavar la acera con una manguera, pero no sabían que un buen trozo de su hígado estaba debajo del auto estacionado junto al cual aterrizó. No fue encontrado hasta la mañana siguiente, cuando la persona se fue y el hígado quedó ahí, a la vista. Sus hijos tuvieron que volar para encargarse de sus bienes. En la mesa del comedor había una nota. Ella explicó que, como no iban a visitarla ese año, ya no tenía razón para existir. Ambos se derrumbaron llorando cuando leyeron eso. Casi tuvimos que ponerlos bajo vigilancia.
Durante las siguientes 3 semanas, venían a la oficina exigiendo las grabaciones de seguridad que mostraban a su madre entrando en el ascensor, subiendo al piso más alto, lanzándose y luego aterrizando en el suelo. Tanto nuestro gerente general como el abogado se negaron a entregar esas grabaciones a los hijos. Esa situación todavía me persigue hasta el día de hoy. Esos sollozos profundos y desgarradores de pura tristeza que esos hombres dejaron escapar estarán para siempre en mi memoria. Era guardia de seguridad en un refugio para personas sin hogar aquí en la ciudad. Teníamos un habitual que rondaba nuestra propiedad llamado León. En su mayor parte era cooperativo y se iba si se lo pedíamos. Un día lo encontré encorvado y no se veía bien, así que le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, pero no respondió de la mejor manera, así que le pregunté si necesitaba ayuda o si había consumido o bebido algo ese día. Dijo que solo estaba bebiendo como de costumbre, y al acercarme noté que lo que parecía sangre estaba en su sombrero. Me puse guantes y me acerqué más, quitándole el sombrero, y descubrí que León tenía una herida enorme en el cráneo, de aproximadamente 20 centímetros de largo, completamente cubierta de gusanos. Este hombre tenía entre 20 y 30 gusanos cubriendo su herida, simplemente comiéndola. Naturalmente, llamé al 911 y conseguí asistencia de profesionales médicos, asegurándome de advertirles de antemano. Ambos estaban horrorizados cuando lo vieron, pero aún así lo llevaron para que recibiera ayuda. No he visto a León desde entonces, y solo espero que esté bien. Trabajar en seguridad realmente puede traer momentos extraños. Solía trabajar como guardia de seguridad en un centro comercial aquí en Texas. El centro comercial era propiedad de una empresa que alquilaba los locales a varios negocios, pero nos contrató a nosotros como seguridad para todo el lugar. Esto significaba que teníamos el control de todas las cámaras de seguridad, así como de las grabaciones, y fue a través de esto que ayudé a un hombre a recuperar videos de nuestro sistema DVR. Resumiendo, el video mostraba cómo él disparó a 3 hombres que intentaron robar su tienda, y fue más o menos así. El dueño de la tienda está detrás del mostrador, haciendo lo suyo, cuando los 3 ladrones irrumpen en su tienda. 2 de los hombres corren hacia la sección de cervezas, mientras que el tercero le apunta con una pistola. Luego, tan pronto como los 2 chicos agarran la cerveza y comienzan a correr hacia la puerta, el tercer chico deja caer su arma. Sí, manos torpes, deja caer su pistola, y tiene esa expresión perfecta de «oh diablos» en la cara. En ese instante, el dueño de la tienda saca una escopeta de detrás del mostrador y empieza a disparar. Se ve como el primer chico cae justo afuera de la puerta, en ambas cámaras, ya que estaban apuntando tanto hacia adentro como hacia afuera de la puerta. El tercer chico comienza a disparar a lo loco en dirección general al dueño después de recoger su arma de nuevo, pero no acierta en nada más que en los estantes de exhibición. El dueño de la tienda se tira al suelo, luego se levanta con la escopeta y dispara al tirador, quien cae a medio camino fuera de la tienda, básicamente bloqueando la puerta. El último ladrón intenta salir corriendo por la puerta, pero el cuerpo de su amigo lo ralentiza, y el dependiente lo persigue, disparándole hasta derribarlo en el estacionamiento. El chico con el arma murió, mientras que el primer chico que fue baleado sobrevivió. No recuerdo qué pasó con el que recibió el disparo más cercano, pero no creo que haya muerto tampoco. Es irreal pensarlo, pero supongo que así es la vida. Todo sucedió tan rápido, todo termina en cuestión de segundos cuando ves el video. Pero lo que realmente me inquietó fue la forma en que actuó el dueño de la tienda mientras veía todo de nuevo. Sé que tenía derecho a defenderse y que nadie debería tener que disculparse por eso, pero no sé, si fuera yo no estaría tan celebrando el hecho. Parecía que disfrutaba al saber que había matado al chico. No parecía afectarle en lo más mínimo. Supongo que hay algunas personas que son mejores en matar que otras. No me importa lo que diga la gente, eso me parece francamente escalofriante. Trabajo en seguridad en una central nuclear, lo que significa que estamos muy cerca de un río. Nuestras cámaras tienen una capacidad de zoom decente, y hemos visto algunas cosas que llegan a la orilla del otro lado del río. Lo más interesante, creo, sería ver a los ciervos y los coyotes.
Unos coyotes persiguieron a un ciervo en el río congelado hasta que cayó al agua, justo al lado de nuestro pozo de entrada. Se congeló hasta morir, con solo el cuello y la cabeza sobresaliendo del hielo. Los coyotes perdieron interés, pero una madre y un cachorro de lince venían cada noche y simplemente lo mordisqueaban. Cada vez que hacía zoom en él, solo para ver cómo estaba, me daba escalofríos. Simplemente la cabeza congelada del ciervo mirándote desde el otro lado del lago. Suena tonto, pero incluso desde esa distancia parecía que te estaba mirando. Era lo poderosa que era la capacidad de zoom de nuestra cámara. Aún así, ese pequeño incidente definitivamente se quedó conmigo durante todos esos años. Esto fue hace casi 10 años. Yo era un novato en la seguridad, y cuando me llamaron para trabajar en este lugar no tenía ni idea de lo que me esperaba. Era mi primera noche de trabajo y el lugar, un hotel de 2 pisos, estaba al borde de la ruina, literalmente. Nunca me había enfrentado a algo así. La llamada era para vigilar el edificio durante la noche, lo que llamábamos vigilancia contra incendios. Pero esa noche fue mucho más que eso. El hotel estaba condenado, y no solo lo digo por las horribles condiciones en las que estaba. Las escaleras traseras que conectaban los pisos estaban a punto de derrumbarse. El departamento de bomberos y los inspectores de códigos habían declarado el lugar inhabitable, pero aún había gente viviendo ahí. Gente que tenía que salir. Mi trabajo era sacarlos a todos, uno por uno, en medio de una noche sofocante de verano en Stockton, California. El dueño, que ni siquiera se dignó a aparecer, tenía otro hotel al que quería que trasladáramos a los ocupantes. Pero este no era cualquier hotel. Oh, no. Este lugar estaba lleno de gente desesperada, adictos al crack y personas que apenas sobrevivían, haciendo pagos semanales para no terminar en la calle. Desde el momento en que llegué al lugar, sentí que algo no estaba bien. El estacionamiento estaba lleno de coches destartalados, la mayoría no funcionaban, y por todos lados se veían jeringas tiradas. Cada esquina apestaba a abandono. El lugar parecía salido de una película de terror barata, pero esto no era ninguna película, era real. Era mi primer turno, y no sabía cómo lidiar con lo que estaba por venir. Me asignaron con un inspector de códigos, un tipo serio con una cámara en el cuerpo, y un bombero que no decía mucho. Los 3 teníamos que entrar en cada habitación y decirles a las personas que tenían 4 horas para empacar lo que pudieran y salir. Sonaba fácil, pero en cuanto abrimos la primera puerta supe que estaba en problemas. La primera habitación que tocamos estaba ocupada por un hombre que apenas se sostenía en pie. Tenía los ojos vidriosos, como si estuviera en otro mundo. Era evidente que estaba bajo los efectos de algo, y el olor en la habitación era insoportable. Podía sentir cómo la humedad pegajosa del verano hacía que el hedor fuera aún más nauseabundo. Mientras el bombero hablaba con él, yo solo podía mirar alrededor, horrorizado por el estado de esa habitación. Basura por todos lados, manchas en las paredes que no quise identificar, y lo peor de todo, cucarachas. Cientos de cucarachas corriendo por las paredes, el suelo, y por entre las pertenencias del hombre, como si ese fuera su hogar. El hombre apenas respondió cuando le dijimos que tenía que irse. Lo intentó, pero no había nada en sus ojos que mostrara que comprendía la gravedad de la situación. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta gente no tenía a dónde ir. El hotel era su último recurso, su último refugio. Cada puerta que tocábamos nos encontraba con una nueva pesadilla. Cada habitación estaba igual de infestada. Los ocupantes, perdidos en sus propios mundos de adicción, trataban de recoger lo que podían. Pero ¿cómo embalar una vida entera cuando todo lo que tienes son unas cuantas bolsas de basura llenas de ropa sucia y objetos destrozados? No puedo olvidar la habitación de la mujer con 5 hijos. Cuando llamamos a su puerta, me sorprendió que una madre estuviera viviendo allí con tantos niños. Entré detrás del inspector y lo primero que vi fue un montón de bolsas de basura apiladas hasta el techo. No había espacio para nada más. Los niños estaban sentados en un rincón, en completo silencio, mientras las cucarachas corrían por todo el suelo. El bebé más pequeño gateaba, sin darse cuenta de que lo hacía entre los insectos. Era una imagen tan desgarradora que tuve que apartar la vista. Le dijimos lo mismo que a todos. Tienen 4 horas para salir. La mujer nos miró sin comprender del todo. Sabía que tenía que irse, pero ¿a dónde?
¿Cómo se suponía que debía sacar a sus 5 hijos de allí, con todas sus pertenencias esparcidas en bolsas de basura y cucarachas metiéndose entre sus cosas? Su desesperación me golpeó como una tonelada de ladrillos. No había nada que pudiera hacer por ella. No tenía respuestas, ni soluciones. Yo solo era el tipo que necesitaba que todos se fueran. A medida que avanzaba la noche, la tensión aumentaba. Algunas personas suplicaban por más tiempo, otras gritaban, algunas ni siquiera respondían. Pero lo peor de todo fue la sensación de impotencia que sentí. Cada persona que sacábamos, cada vida que dejábamos atrás en ese hotel, era un recordatorio de cuán frágil es la vida. Estaban allí porque no tenían otra opción, y yo que pensaba que este sería solo otro trabajo temporal, me encontraba lidiando con la miseria humana en su forma más cruda. Cuando por fin logramos sacar a la mayoría de las personas, el hotel se convirtió en un campo de batalla vacío. Las habitaciones estaban llenas de pertenencias abandonadas, recuerdos de vidas destrozadas. El calor sofocante del verano hacía que el olor fuera insoportable. Sentía como el sudor se pegaba a mi piel, y todo lo que podía pensar era en lo mucho que deseaba salir de allí. Cuando volví a casa esa mañana, quemé mis pantalones y botas. No podía soportar la idea de que las cucarachas pudieran haber viajado conmigo. Lavé mi uniforme unas 6 veces, y aún así, no me sentía limpio. Tiré mis guantes a la basura sin pensarlo 2 veces. Sentía que el horror de esa noche se había impregnado en mi piel, en mi mente. No podía dejar de pensar en las personas que habíamos dejado atrás, en la madre con sus hijos, en los adictos que no sabían cómo continuar. Esa noche cambió algo en mí. Hoy, casi 10 años después, todavía me da escalofríos recordar esa experiencia. Nunca había visto algo tan devastador, y espero no volver a verlo jamás. No sé qué fue de esas personas, pero algo me dice que el hotel era lo único que los mantenía lejos de la calle, y esa sensación, la de haber sido parte de algo tan trágico, es algo que nunca podré olvidar. He trabajado como guardia de seguridad durante los últimos 7 años, y aunque he visto cosas raras, nada se compara con lo que viví durante los primeros 4 años de mi carrera. En ese tiempo, trabajaba en una fábrica muy vieja. Cuando digo vieja, no estoy exagerando. El lugar tenía más de 100 años, era como si cada rincón del edificio respirara historia. Pero no de la buena, ¿sabes? Tenía esa vibra oscura, como si hubiera sido testigo de demasiadas cosas malas. El tipo de lugar que, aunque fuera de día, ya te daba una sensación extraña. Desde el primer día supe que no iba a ser un trabajo fácil. La fábrica era enorme, con techos altos y estructuras oxidadas que crujían con el viento, como si el edificio mismo estuviera vivo, gruñendo, esperando que algo sucediera. Mi trabajo era simple: hacer rondas nocturnas, asegurarme de que todo estuviera en orden y de que nadie se colara en el edificio. Suena fácil, ¿no? Bueno, déjame decirte, no lo era. Desde el principio ese lugar se sentía mal. Te prometo que el aire era más pesado allí dentro, como si todo el edificio tuviera una atmósfera que no te dejaba respirar tranquilo. No había mucha gente trabajando en la fábrica por la noche. De hecho, casi nunca había nadie más que yo y un compañero en la oficina. Recuerdo que estaba solo en mis rondas la noche en que sucedió la primera cosa extraña. Era alrededor de la 1 de la mañana en una noche entre semana, el tipo de noche en la que el silencio es tan profundo que te hace escuchar tu propia respiración. No había una sola alma en la planta, excepto mi compañero, que estaba en la oficina, como siempre. Yo estaba haciendo mi ronda habitual, caminando por el laberinto de máquinas y pasillos largos que parecían nunca terminar. Llegué a la parte trasera de la fábrica, un rincón particularmente oscuro y alejado, donde había una puerta por la que debía salir para echar un vistazo rápido alrededor del edificio. Cuando llegué cerca de esa puerta, pasó algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Las luces alrededor de la puerta se apagaron de golpe. No fue un parpadeo o una bajada de tensión, no. Se apagaron completamente, dejándome con unos 12 metros de oscuridad absoluta frente a mí. Ahora, sé que eso puede no sonar tan aterrador, pero cuando estás en un lugar tan viejo y en el que cada ruido parece un susurro de algo que no quieres ver, la oscuridad se siente diferente. Era como si hubiera una pared invisible que me detenía. Sentí un frío recorrerme la espalda.
como si algo o alguien estuviera observando desde ese vacío oscuro. Por más que lo intenté, mi cuerpo no respondía. No podía moverme hacia esa oscuridad. Es como si cada parte de mí gritara que no debía atravesar esa puerta. Sabía que debía seguir con mi trabajo, pero no pude. Me quedé parado allí, como una estatua, incapaz de hacer que mis pies caminaran hacia adelante. En ese momento, todo mi ser me decía que algo malo me estaba esperando en esa oscuridad. Unos meses después ocurrió la segunda cosa extraña. Esta vez el miedo fue más tangible, más físico. Como siempre hacía mis rondas de noche. Salía de la oficina y comenzaba mi recorrido por el pasillo que estaba justo a la izquierda. A la derecha había una puerta que daba a un pequeño estacionamiento lateral, pero era un lugar que siempre estaba vacío, especialmente de noche. Solo los dueños y algunos VIPs estacionaban allí durante el día, pero en las noches, nada. Ni un solo coche, ni un solo ruido. Solo silencio. Aquella noche todo parecía normal. Salí de la oficina, miré mi teléfono y me puse los auriculares para escuchar música mientras caminaba. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso por el pasillo, escuché un portazo ensordecedor. La puerta a la derecha, la que daba al estacionamiento vacío, se cerró de golpe. Fue un ruido tan fuerte que me hizo saltar del susto, como si alguien hubiera decidido golpear la puerta con todas sus fuerzas. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. El golpe había sido tan fuerte que pensé que algo realmente estaba sucediendo. Me quedé congelado por unos segundos, sin saber si debía acercarme a esa puerta o no. ¿Podría haber sido el viento? No lo creo. Estaba en el interior de un edificio, y no había ninguna ventana abierta. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Mi compañero de trabajo estaba haciendo sus rondas en otro lado, así que no podía ser él. Decidí acercarme a la puerta. Mis manos temblaban un poco mientras giraba el pomo. Salí al estacionamiento y, como era de esperar, no había absolutamente nadie. El lugar estaba completamente vacío. Subí las escaleras que estaban justo al lado de la puerta para ver si había alguien allí, pero otra vez, nada. El silencio era casi abrumador. Después de eso, algo dentro de mí cambió. Era como si el edificio, con todas sus historias y misterios, estuviera vivo y jugara conmigo. La sensación de ser observado se hizo constante. Cada vez que pasaba cerca de esa puerta o de la esquina oscura de la fábrica, sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera vigilando. Aunque nunca vi nada directamente, la presencia estaba ahí. Y créeme, no era una buena sensación. Finalmente decidí dejar ese trabajo. No podía más con el miedo constante. Cada noche, en lugar de sentirme seguro y controlado como guardia de seguridad, me sentía vulnerable. Como si el lugar estuviera esperando el momento perfecto para atraparme desprevenido. Sé que puede sonar ridículo, pero cuando vives esas cosas, empiezas a cuestionar todo. No volví a trabajar en ese lugar. Simplemente no podía hacerlo. Dejé esa fábrica y, aunque fue una decisión difícil, sé que fue la correcta. Hay lugares que simplemente no están hechos para que los humanos los vigilen.